¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado hoy, recibimos a Hernán Bonilla, economista, además integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo. Elaboró un informe muy interesante sobre el que queremos profundizar, el informe sobre libertad económica del año 2016. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día. Muy bien, gracias, Nicolás. Bueno, a ver, una investigación del Centro de Estudios de Desarrollo del Uruguay, que además está en contacto con instituciones muy importantes a nivel internacional. Pero para dar algún detalle, las principales conclusiones de este informe, ¿qué indican? Este informe del Instituto Fraser, que es un instituto canadiense, de los más prestigiosos a nivel mundial y un índice que se utiliza tanto en el ámbito académico como en el empresarial, se viene realizando desde el año 1996, con lo cual ya acumula una buena base de datos de información. Tiene hallazgos interesantes, digamos, a nivel internacional y algunos específicos para nuestro país, que es el informe que elaboramos especialmente en el Centro de Estudios para el Desarrollo. Yo diría que en lo que tiene que ver con los resultados globales, si te parece empezar por ahí, tiene algunas conclusiones interesantes. Una es que la libertad económica se relaciona positivamente con muchas variables que son deseables para los países. Mejores niveles de vida, mejores grados de democracia, más libertades personales. Hay una correlación teórica, pero también empírica que encuentra este índice que son interesantes. En particular, los países que son más libres tienen un producto por habitante mucho más alto que los países que son menos libres. O sea, ubicándolos por cuartiles, o sea, de 25% menos libre al 25% más libre, los menos libres tienen un producto per cápita de alrededor de $5.400, mientras que los más libres tienen un producto por habitante de $41.000. Claro. Ahora, pero cuando hablamos de los países más libres o menos libres, para que todos podamos comprender, ¿a qué hacemos referencia? El índice mide 42 componentes que se relacionan con la libertad económica, que tienen que ver con tamaño del Estado, con el marco jurídico y el derecho de propiedad, con la estabilidad de la moneda, con la libertad de comercio internacional y con las regulaciones que hay dentro de un país. Esas son las 5 áreas que mide el indicador y que a su vez tienen como componentes 42 indicadores objetivos que no los arma ni Fraser ni nosotros, sino que se toman de terceras fuentes y que con eso se arma un indicador de 0 a 10 que le da un puntaje en cada área y un puntaje global a cada país. Un país más libre sería aquel, por ejemplo, con un Estado más pequeño o más reducido y quizás con menos regulaciones. Sí, cuanto más grande es el Estado, cuanto más porcentaje del ingreso nacional consume el Estado, menos deciden por sí mismas las personas y eso obviamente les quita libertad económica. Cuanto más obstruye o complica la regulación los acuerdos voluntarios entre las personas, entre las empresas, también se limita la libertad económica. Si no hay una moneda estable o medios de cambio que la gente pueda utilizar para las transacciones también. O sea, mide varias dimensiones importantes el indicador. Muchas veces se dice que el liberalismo económico o el neoliberalismo, bueno, habla justamente de estas cuestiones, de cuánto el Estado regula, de cuánto incide en las leyes de mercado. Y una de las críticas que se hace al liberalismo es que promueve la desigualdad. Y usted dice, sin embargo, que cuanto más libre la economía, incluso las personas que tienen menores ingresos tienen más ingresos en los países más libres que en los menos libres. Es así. Es verdad que muchas veces se le concede al liberalismo, bueno, es cierto que se logra mayor crecimiento con políticas más liberales, pero eso afecta a la igualdad de los países. Uno de los hallazgos interesantes de esta investigación es que eso es completamente falso. En cuanto a la distribución del ingreso, es la misma en los países más libres, más o menos libres o más libres. No tiene que ver el grado de libertad económica de un país con la desigualdad. Pero lo interesante... ¿Y con qué tiene que ver la desigualdad? Con políticas internas, con características culturales, institucionales de los países, pero no se relaciona. Si uno ve qué porcentaje del ingreso tiene, por ejemplo, el 10% más pobre de la población, es básicamente el 2,5% del ingreso nacional en los países menos libres y 2,7%, incluso un poco más, en los países más libres. Pero lo más interesante es que los pobres viven mucho mejor en los países más libres que en los menos libres. El ingreso por habitante en los países menos libres, el 10% de la población más pobre en los países menos libres, es $1.000 por habitante, mientras que en los países más libres es $11.000 por habitante. O sea, es mucho mejor el nivel de vida de las poblaciones más vulnerables en los países más libres y la pobreza es mucho menor en los países más libres. Ahora, a ver, si los pobres son, quizás no es el término correcto, un poco más ricos en los países más libres que en los menos libres,
¿quién paga el costo de la acumulación de riqueza en los estratos más chicos de la sociedad? Es decir, los países más libres, lo que se dice es más desigual porque menos personas acumulan más riqueza. ¿Quién pierde eso de que no gana que los ricos acumulan y que los pobres no pierden? Claro, hay detrás una falacia, que es que lo que hay para repartir en la sociedad es algo fijo y que por lo tanto hay una pugna distributiva entre quién tiene más y quién tiene menos. Y lo que ocurre en las sociedades dinámicas, otro hallazgo de esta investigación es que los países más libres crecen a una tasa mucho más alta. Los países menos libres crecen a 1,5% al año y los países más libres crecen a 3,6% al año. Entonces, cuando la economía es dinámica y el producto crece y los acuerdos que se pueden generar de trabajo, de empresa, de emprendedurismo en los países, en los sectores más vulnerables de la población, hace que crezcan más y que generen mayores ingresos. O sea, no hay la pugna distributiva en una sociedad dinámica que crece, es una discusión mucho menos relevante porque los sectores más pobres se pueden apropiar de un porcentaje de la riqueza, igual que en las otras, pero en una sociedad que crece y que es mucho más rica. No hay que hablar de aquello de la distribución de la torta, que tantas veces se habla de si lo importante es que la torta crezca para después repartir o si hay que repartirla mientras se va creciendo. Claro, pero es muy claro que en Uruguay siempre vivimos discutiendo cómo repartimos lo que hay, en vez de ver cómo hacemos para que la economía crezca y nos beneficiemos todos. Y no es cierto tampoco una cosa que se dice de, bueno, los liberales creen en la teoría del derrame, del goteo, ¿no? Que primero se hagan ricos los más ricos y que después cae algo para los más pobres. Eso no es así, no es una caricatura totalmente falsa. Lo que pasa es que toda la sociedad se hace más rica y quienes más se benefician son los sectores más vulnerables. A los ricos les va bien con cualquier sistema, no necesitan una sociedad más o menos libre, incluso muchas veces el status quo se defiende por los sectores que tienen mayor porcentaje del ingreso de un país. Los que más se benefician, donde se generan más trabajo, los que más aumentan sus ingresos son los más pobres en una sociedad más libre. Estamos en una charla, una entrevista bastante filosófica por el momento, todavía no hemos hablado demasiado sobre Uruguay, pero hay un tema que me interesa plantear. ¿Existen países realmente libres? Porque el liberalismo habla, por ejemplo, del liberalismo comercial. No sé, muchas veces uno puede hacer la interpretación que los países más liberales comercialmente en realidad son liberales para comprar los productos y proteccionistas para vender o para importar. Es cierto, no hay ningún país que sea completamente libre. Digamos, el paradigma liberal completo no lo aplica a ningún país. De hecho, también es un hallazgo de este indicador que ningún país está cerca del puntaje 10. Entonces, hay un largo trecho. Todos los países defienden sus intereses, dentro de los países hay distintos grupos que tienen distintos intereses también. Entonces, no se aplica en ningún lado todos, digamos, los indicadores que mide este indicador en puntaje 10 no los tiene nadie. Ahora, lo que también se comprueba es que cuanto más se acercan al puntaje 10, cuanto más libres son las economías, mejor le va al conjunto de la sociedad. Y esa me parece que es la conclusión más interesante. ¿Y cuáles son los países a los que mejor le va? Hong Kong, Singapur, algunos países de Europa. Un hallazgo interesante también es que no necesariamente un Estado grande es incompatible con altos grados de libertad económica. Los países del norte de Europa, por ejemplo, que muchas veces se ponen de ejemplo, como socialdemocracia. Los nórdicos, escandinavos. Exactamente. Noruega, Suecia, Finlandia. Ahí va. Son países que tienen buenos puntajes porque tienen buenos puntajes en otros indicadores y porque los servicios públicos que brindan en relación, el Estado consume un porcentaje importante del producto, pero devuelve a la sociedad servicios con los que la gente está satisfecha y tienen muy buenos puntajes en los demás indicadores, aunque no tengan tan buen puntaje en tamaño del Estado. O sea que podría ser compatible si funciona bien el Estado, un Estado, no un Estado pequeño, no la caricatura del Estado juez y un gendarme. Estado presente, pero con buenos servicios. Pero que funcione, si tiene buenos puntajes en marco legal, en derecho de propiedad, en las posibilidades de las personas de decidir sobre sus propias vidas, sobre sus proyectos de vida, si las empresas pueden planificar sus actividades. Bueno, tienen buenos puntajes de libertad económica y tienen buenos indicadores de ingreso. Bueno, ¿y cómo está Uruguay en este ranking? Uruguay, en esta medición. Uruguay en el puntaje de 0 a 10 tiene un puntaje de 7,08, pero lo interesante o lo preocupante desde el punto de vista de Uruguay es que viene bajando en los últimos años. Pasamos de estar en el lugar 43 hace 5 años a estar en el puesto 74 hoy. ¿Y por qué eso? ¿Qué hicimos para retroceder tanto? Pasaron dos cosas, básicamente. Una es que nosotros bajamos en el puntaje,
no dramáticamente, pero bajamos de 7,35 a 7,08 en los últimos años, mientras que el resto del mundo aumentó su puntaje. El promedio mundial viene subiendo y el puntaje de Uruguay viene bajando. Eso explica por qué Uruguay baja en el ranking tantos lugares en los últimos años. Claro. Yo analizaba el índice y veía algunas cuestiones y me llama la atención que uno podría pensar, por las discusiones que se dan muchas veces en Uruguay, bueno, no, uno de los grandes problemas es el tamaño del Estado, ¿no? Tantas veces se habla, mucho más en campaña electoral, de la cantidad de funcionarios públicos. Sin embargo, no es el guarismo en el cual estamos peor en derecho de propiedad y marco legal y estamos peor en regulación. Sí, es verdad. ¿Por qué? El tamaño del Estado yo creo que es un problema para la economía uruguaya, pero en el indicador, en el índice de Fraser, las áreas que nos dan peor son las que vos decís. En el tema de marco legal y derecho de propiedad tiene que ver con la ineficiencia y las demoras del poder del sistema judicial uruguayo. La semana pasada, cuando presentábamos el informe, estuvo en Montevideo Fred McMahon, que es investigador de Fraser, y decía, muchas veces justicia demorada, justicia negada. La lentitud de nuestro sistema judicial es lo que explica el puntaje en ese indicador. Y en cuanto a regulación, que es otra área que nos da mal, tenemos malos puntajes en regulación del mercado de trabajo y en regulación del mercado financiero, del mercado de crédito y en la regulación para las empresas. En los tres componentes de la regulación tenemos mal puntaje y en el tema del mercado de trabajo no es una novedad. También nos da puntajes muy malos en el índice del Foro Económico Mundial o en el Doing Business del Banco Mundial. También Uruguay está en los últimos lugares en todos esos indicadores. Que hayan solamente 6 de 100 y pico de grupos que están negociando en el Consejo Salario sin acordar es parte de esto que da mal. Sí, tiene que ver con un mecanismo que es muy vetusto. La negociación con la ley de 1943 por ramas de actividad, con negociación tripartita, es extremadamente rígido y extremadamente lento, y eso dificulta los acuerdos que pueda haber entre trabajadores y empresarios a nivel de la empresa o a nivel de subramas de actividad. Es un mecanismo medieval con el que negociamos los consejos de salarios en Uruguay. Eso es lo que explica el puntaje que nos da mal en todos esos indicadores y que a la larga también termina complicando el empleo y hasta los ingresos. Es uno de los problemas importantes que tiene Uruguay en la regulación del mercado de trabajo. Un mecanismo medieval. ¿Por qué? Porque no permite acuerdos que se puedan dar que faciliten la incorporación de trabajadores y acuerdos de ingresos que puedan ser adaptados a la empresa. A ver, en el promedio se ahogan los enanos y muchas veces los laudos que hay a nivel de rama de actividad donde hay empresas muy diferentes, que tienen realidades muy distintas, puede hacer que sean laudos buenos o aceptables para las empresas más poderosas de las ramas de actividad, pero están matando a las empresas más chicas de esos ramos de actividad. Entonces, no es un mecanismo razonable hoy, se termina pagando justos por pecadores y se termina afectando muchas veces a los trabajadores menos calificados, a los trabajadores con menos ingresos y a las empresas más chicas. Por lo tanto, no es un buen mecanismo de negociación. Lo mejor sería, por ejemplo, ir a un mecanismo de negociación, no sé si por empresa, pero por lo menos por subgrupo, mucho más específico y no tan general. Sí, no hay que obsesionarse con los nombres de los mecanismos. La discusión no es consejo salario sí, consejo salario no. Pero sí tiene que haber una flexibilización, aunque yo sé que es una palabra que le suena mal a mucha gente y en particular a los sindicatos, también a algunas empresas, pero hay que ir hacia un proceso de negociación más descentralizado. Si avanzáramos a que fuera por subramas de actividad, sería un avance. Si se pudiera ir a que fuera por empresa, reconociendo la realidad de cada empresa, mucho mejor. En tema de la justicia, seguramente con el Código de Proceso Penal puede haber algún avance en esa materia. Sí, una celeridad en los procesos, que ya no sea este escenario donde el 60% de las personas están privadas de libertad no tengan condena. Claro, esos son los datos que están afectando hoy el puntaje de Uruguay. Si el nuevo código sirve para que se agilite la justicia, que todos reconocemos en Uruguay que es muy lenta en procesos penales, pero también en procesos civiles o en procesos que tienen que ver con temas estrictamente empresariales o con laudos laborales también, sin dudas, si eso agilita el proceso, vamos a mejorar el puntaje en ese indicador.
En el estudio que ustedes desarrollaban, y cito textual, dice: desde 2004 Uruguay vivió una fuerte expansión económica que duró una década, que coincide con un año de desfasaje con los dos primeros gobiernos de la coalición de izquierda Frente Amplio. Como casi todas las economías de la región, Uruguay creció a tasas muy importantes, dice, el promedio anual fue 5%, en especial comparado con su propia historia. Pero al mismo tiempo se procesaron reformas que afectaron la libertad económica, cuyos resultados solo son visibles en el largo plazo. ¿Cómo se entiende que en el periodo, usted decía, los países más libres crecen a tasa del 3,6, Uruguay creció del 5, pero se denuncia que a su vez al mismo tiempo tuvimos un retroceso en cuanto a nuestras libertades económicas? Sí, Uruguay creció en un contexto en que toda América Latina y los países del tercer mundo crecieron a nivel global. O sea, Uruguay no es la excepción, Uruguay creció mientras crecían países que tenían buenas políticas económicas, mejores que Uruguay, y otros que tenían peores políticas económicas también crecieron durante esta etapa. Lo que dice el informe es que algunas reformas que afectaron la libertad económica, como la reforma tributaria o la reforma de la salud, en general un Estado que ha aumentado su presencia, tanto en su tamaño como en la regulación sobre la economía, no se notaba mientras la economía crecía a tasas históricas. Un crecimiento de una tasa de 5,4, el promedio en la década del 2004 al 2014 es excepcionalmente alto en la historia de Uruguay, y mientras las condiciones de la economía internacional no permitían crecer a tasas altas, esas reformas que fueron negativas para la libertad económica en Uruguay no se notaban. Ahora que baja la marea, sí se empiezan a notar esas consecuencias. Y de hecho hemos entrado en una etapa diferente, ¿verdad? Ya desde el año pasado, probablemente este año también, y algo parecido el próximo, vamos a estar en una etapa más parecida a un estancamiento económico. Y ahí se ve lo que pesaban las condiciones internacionales en la etapa de crecimiento y lo que pesan las reformas negativas que se hicieron en el pasado, pero también las cosas que no hicimos durante la bonanza para poder tener un crecimiento endógeno generado por nosotros mismos en el Uruguay y que ahora nos obligan a crecer a tasas chicas en los próximos años. Lo que ya no hicimos, se ha hablado mucho, el tema del déficit fiscal, de generar un ahorro, de las políticas contracíclicas, bueno, ya se ha hablado demasiado durante este año. Ahora, ¿por qué la reforma tributaria afectó nuestras libertades económicas? ¿O fue una mala reforma? Por dos cosas, básicamente. Una, porque aumentó el porcentaje de impuestos que paga la población. Y otra, porque, que es uno de los aspectos que mide el indicador, complica la forma de pago de impuestos. Es más burocrático y es más complejo para las personas y para las empresas liquidar sus impuestos. O sea, es más complejo y es más caro. Por eso es una reforma que afecta a la libertad económica. ¿Y el tema de la inclusión financiera? La inclusión financiera tiene Porque, aspectos... a ver, uno piensa en las economías del primer mundo y la inclusión financiera ya ni siquiera se discute, ¿no? O sea, uno va en Estados Unidos, en Europa, en donde sea, quiere pagar con tarjeta de débito y es lo más común. De hecho, hasta puede firmar electrónicamente. ¿Afecta la libertad, la inclusión financiera? Que muchos a veces acá lo vemos como una afectación a la libertad. Sí. A ver, la inclusión como tal no, de hecho es lo normal en el mundo, como decís vos, que se vayan incorporando estos mecanismos de pago electrónico, eso es perfectamente normal. Lo que no creo que no tiene tantas justificaciones esto de estar forzando la incorporación a la inclusión financiera, como se le ha puesto el nombre, porque es algo que se va dando naturalmente si las personas lo encuentran beneficioso. Si las personas no lo hacen es porque no lo terminan de encontrar tan beneficioso. Y lo que sí me parece que desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, se le está dedicando una cantidad de tiempo y de recursos a un tema que es bastante menor. Creo que hay otros temas mucho más importantes en el país que la inclusión financiera. Ahora, ¿no favorece, por ejemplo, reducir la evasión? Que también son políticas que de alguna manera garantizan la igualdad entre empresas, ¿no? Parte de la competencia desleal que muchas veces denuncian hasta las cámaras empresariales es hay que combatir el contrabando, la evasión, y que la inclusión financiera se extienda hace también a la cuestión. Puede ser, pero yo ayer, por ejemplo, escuchaba en el noticiero a Menéndez de Cambado diciendo, bueno, pero a nosotros nos obligan a incorporar estos mecanismos, pero tenemos competencia ilegal a la que no se la controla y que está por fuera y que no tiene problemas y que no tiene que incorporar los costos de la inclusión financiera. O sea, está bien, pero nosotros tenemos un porcentaje de la economía en negro todavía bastante importante, hay índices internacionales en que nos da un muy alto en ese aspecto y que quedan por fuera de esto, y si eso se hace de esa manera, se termina perjudicando al comerciante más chico que cumple con las reglas, y eso
no parece muy sensato. Hernán Bonilla, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Un gusto, Nicolás. La pausa y seguimos con mucha más información.